Bueno, gente, definitivamente la historia de Colombia se divide entre antes y después de Álvaro Uribe. Qué difícil es hacer un análisis tranquilo de un personaje que nos ha afectado tanto la vida en Colombia. Pero hace unos días descubrí a un personaje también emblemático, un profesor universitario, profesor filósofo e historiador de la Universidad de Antioquia, que además es especialista en historia de las mentalidades. Entonces, imagínense esa oportunidad. Experto en temas políticos en coyuntura actual de Colombia, es una persona que tiene un criterio bastante progresista, pero que tiene la capacidad de explicar de forma muy tranquila cuestiones muy profundas, no solamente de la mentalidad de personajes tan históricos para nosotros como puede ser Álvaro Uribe, sino del contexto que estamos viviendo. Profesor Carlos Mario González Restrepo, bienvenido. Pablo, también un cordial saludo y muy agradecido por tu invitación y muy satisfecho de estar aquí en un programa que también muy antes he conocido y me ha satisfecho bastante. Carlos, tenemos un tema hoy que yo quisiera que empezáramos con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Quién es Álvaro Uribe? ¿Quién es Álvaro Uribe? Obviamente la importancia de Álvaro Uribe, que me parece que lo más necesario es comenzar por reconocerla, independiente de si no adherimos su forma de pensar o su forma de gestionar el país. La importancia de Álvaro Uribe se tiene que contrastar es en la historia de nuestro país. ¿Qué fue lo que reclamó en nuestro país la presencia de un hombre de estas características, de estas peculiaridades? Entonces Álvaro Uribe aparece como el dirigente, yo comparto con vos, que ha quebrado la historia del país. Colombia ha tenido tradicionalmente una dirección política muy conservadora, muy reaccionaria. Es muy difícil encontrar en la historia de Colombia desde la República la presencia de algún gran dirigente político que sea un demócrata. Y no obstante esa historia tan larga de continuidad de una actitud conservadora, reaccionaria, Álvaro Uribe de pronto aparece y aparece como el instaurador de una nueva forma de hacer la política en el país. Y yo diría que lo primero para caracterizarlo a él es decir que él trae consigo una imagen que alteró profundamente el camino que traía Colombia, un camino que venía siendo dificultoso, pero que de alguna manera se venía ensayando. La constituyente había sido una esperanza y Álvaro Uribe trae una forma de hacer el ejercicio de la política en Colombia que va a ser un viraje radical hacia una derecha, yo diría con expresiones atroces a veces. ¿Y cómo es la personalidad de Álvaro Uribe, Carlos? Yo decía hace poquito, Pablo y amables oyentes, que a Uribe habría que tratar de entenderlo a partir de lo que él encarna como hijo de una cultura específica, que es la cultura antioqueña. Hay dos cosas, solamente en un país que esté atravesando por unas circunstancias muy difíciles, se hace una demanda, se genera una expectativa y aparece un tipo de líder específico que responde a esa demanda, aunque ese encuentro entre lo que solicita la sociedad, entre comillas, y lo que le ofrece este personaje no sea lo más favorable para la historia de Colombia, porque yo sí estoy seguro que Álvaro Uribe va a pasar a la historia de Colombia en una actitud que es muy ególatra, muy megalómana. Él se piensa como alguien que está llamado a referenciarse en la historia de Colombia en un lugar muy significativo. Yo sí creo que va a estar en la historia de Colombia, pero seguramente va a ser el capítulo más oscuro de la historia del país. Y decir el capítulo más oscuro en la historia del país, Pablo, en un país como el de nosotros ya es pues hablar muy, muy alto. ¿Pero él representa la cultura antioqueña? Antioquia, en esa región coexisten expresiones culturales distintas y coexisten desde hace mucho rato. Por lo menos uno podría situar
tres o cuatro expresiones culturales que son diferentes. En Antioquia no es lo mismo lo que se llama propiamente paisa, que enseguida menciono algo sobre ello, que por ejemplo la cultura que se forjó en el noroccidente, donde tenemos pues Urabá, las negritudes que llegaron de Córdoba, de Santa Marta, etcétera, y que han hecho una marca en todos los sentidos de la cultura, los ritmos, las comidas, las expresiones, etcétera. Eso es Antioquia también. Antioquia son también las comunidades indígenas, las comunidades originarias radicadas en la geografía antioqueña y que han preservado, han mantenido e incluso han desarrollado sus propias manifestaciones. A eso hay que llamarlo también Antioquia. Y hay una Antioquia que jugó un papel muy importante en el país y que está vinculada al gran proceso colonizador del siglo XIX. Esa gesta colonizadora, que en mi opinión es la gran gesta nacional por todo lo que significó, había surgido efectivamente a fines del 18, pero tiene su gran desarrollo entre 1820 y 1920, y es ese proceso de expansión, ese proceso de ampliación que fue haciendo lo que originariamente en la colonia se había conocido como Antioquia la Grande. Esa Antioquia que era muy atrasada, Pablo, y esto es muy importante para combatir una imagen que los antioqueños hemos permitido que se propale y que nos la hemos creído muchas veces. Estoy refiriéndome a este segmento paisa de la cultura antioqueña, y es que nos hemos llegado incluso a autoproclamar como raza y como que somos trabajadores, laboriosos, triunfadores, que no declinamos en el esfuerzo, etcétera. Y hasta el siglo XVIII, Antioquia y su población, que era muy pequeña, era lo más atrasado de Colombia. En pocas palabras, para que sigamos este diálogo, es Antioquia que se abre en el siglo XIX vía el proceso colonizador y que es muy bello y tiene cosas muy importantes, es la que forja un tipo de personalidad, porque es una, una colonización que se hace en base a las familias. En eso tiene un cierto eco con la colonización norteamericana. Y no es el colono solitario que va a Talamonte, sino que es el que se desplaza con familias. Esa colonización se puede hacer o espontáneamente tomando tierras, y fue también entonces una colonización cruzada por la sangre y por el dolor, o una colonización organizada por los mismos grandes propietarios que en un momento dado se dan cuenta que para que Antioquia se desarrolle es menester darle la tierra a la gente y no se la conceden gratuitamente, sino que se la ven. Pero entonces, ahí, porque por ahí es que se nos va a colar una figura como Álvaro Uribe. Esa Antioquia es una Antioquia que en la colonización tiene que tener como núcleo fundamental la familia, y en la familia la figura del padre. Y entonces esa clásica imagen antioqueña, el padre fuerte, severo, vertical, que ordena, que no permite que haya ningún desorden, el padre trabajador, esos eslóganes que uno oye, por ejemplo, en Antioquia desde que es niño, eso es trabajando pues mijito, eso es moviéndonos mijito, ese padre que vela porque la cosa funcione, y tenía que ser así, pero va configurando la imagen de un hombre que es el centro de la familia, que tiene a una mujer en general a su lado, pero que hace las veces de doméstica, y unos hijos que obedecen al talante de ese padre, al mandato de ese padre, a la severidad de ese padre. Esa cosa que nos llevaría mucho rato y tenemos que ser breves, ese asunto va generando una imagen de que el hombre antioqueño es un hombre que doblega las dificultades, que se enfrenta al mundo adverso, que tiene el coraje, la decisión, la valentía, etcétera, que no hay nada que lo derrote. Y eso va calando en la configuración, sobre todo de los hombres antioqueños, y hace que la figura del padre sea una figura muy idealizada. Vos, Pablo, encontrás, por ejemplo,
si le haces un seguimiento a la autobiografía de Álvaro Uribe es un idealizador del padre. Es decir, yo te puedo hacer una suma de adjetivos de un padre que parece, mejor dicho, bajado de los cielos directamente. Ese padre le transmite a alguien como Álvaro Uribe esa decisión, ese coraje, esa firmeza, esa fuerza que hay que reconocer que la tiene y que él implementa como lo ha heredado de sus ancestros. Es decir, ahí no se dialoga. Bueno, Carlos, pero Álvaro Uribe ha tenido una cantidad de cargos. Tú que estás ahí en Antioquia, por ejemplo, él fue director de la Aerocivil. ¿Cómo fue él como director de la Aerocivil? Ahí podríamos decir que comenzó la historia negra de Álvaro Uribe. Cuando uno habla de Álvaro Uribe, siempre tiene que decir que hay muchas cosas sospechosas sobre él, pero que él nunca se ha encargado efectivamente de explicar y de, en caso de no ser cierto, entonces rechazarlo. Pero hay muchos elementos, Pablo, que indican que Álvaro Uribe, cuando comenzó en los años 80 como director de Aeronáutica Civil, comenzó la ligación de él ya como agente activo con el narcotráfico mediante la concesión de pistas de aterrizaje para los capos y muy en particular, por ejemplo, los situados en el departamento de Córdoba. Y habría muchos elementos probatorios de que efectivamente en ese trajín de Álvaro Uribe como director comenzaron ya a manifestarse lo que después se desarrollaría hasta llegar a constituir la figura digamos, el gran ordenador del paramilitarismo en Colombia. ¿Y cómo fue como alcalde de Medellín? Porque también fue alcalde de Medellín. Sí, él fue alcalde cuando él fue nombrado por Belisario y realmente duró muy poco, pero ahí en esa alcaldía él empezó a hacer sus pinitos para luego entonces, mediante la ascendencia que empezó a encontrar en el departamento, promoverse como senador y tiene unas primeras experiencias como senador en los años también finalizando la década del 80 y después va a venir lo que es propiamente ya el Álvaro Uribe que se configura, que se constituye, que ojo que hay una historia atrás que tiene que ver con su familia y con nexos también muy oscuros que la familia tuvo. Años 90, tenemos un Álvaro Uribe que de pronto queda catapultado a la gobernación de Antioquia y ahí comienza la historia triste que tendremos que contar. ¿Por qué dices que la historia triste, Carlos? Porque acordate, Pablo y oyentes, que Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia primero se rodea de gente muy, muy, muy oscura, como Pedro Juan Moreno, verdaderos ideólogos fascistas. Y cuando digo fascista no es solamente como un adjetivo, después podríamos precisar por qué esa visión de la política tiene esas características, sino que Álvaro Uribe comienza el montaje, pues, o el despliegue de las convivir, que las convivir habían sido, digamos, ya autorizadas, pero Álvaro Uribe es el que les da ese formato que va a ser la matriz del paramilitarismo en Colombia, cosa que está reconocida, por ejemplo, últimamente por los grandes líderes paramilitares como Mancuso. Entonces, esos años 90 van a ser muy negros para Antioquia y de secuela para Colombia. Ese las masacres, por ejemplo, del Aro, es, por ejemplo, el asesinato de José María Valle, todo eso está vinculado a Álvaro Uribe y él nunca logró dar explicaciones claras de ello. Desde esa gobernación de Antioquia, dada la importancia de este departamento, él hizo como un piloto a partir de lo cual fue proliferando luego vía las convivir lo que fue la legitimación del paramilitarismo. Oye, pero Álvaro Uribe es abogado. ¿Cuál fue su trabajo como abogado? ¿Cuál es el legado intelectual de Álvaro Uribe para Colombia? Álvaro Uribe, en mi opinión, y esto yo lo digo sin un ánimo ofensivo, Álvaro Uribe es un mediocre intelectual. Es decir, vos, Álvaro Uribe, él tiene títulos en las universidades se obtienen fácilmente, él tiene el título de abogado, no hay ninguna historia que lo muestre, por ejemplo, como un gran jurista, como un gran conocedor en ese ámbito
del saber, pero si vos lo examinás ya en la amplitud de lo que ha sido su labor intelectual, es pobrísima. En Álvaro Uribe vos no encontrás una idea que vaya a pasar, por ejemplo, a los anales de la historia política del país, los análisis que hace Álvaro Uribe sobre Colombia, que han sido el soporte para montar sus concepciones políticas, son desastrosas. Uno podría hacer ahí un contraste, Pablo, pero así que muestra el día y la noche entre Álvaro Uribe y Petro, entre la formación intelectual de un hombre como Petro, su solvencia, por ejemplo, como locutor. Yo te escuchaba en estos días decir que te admiraba ver cómo Petro, por ejemplo, habla sin tener un papel en la mano y habla con elocuencia, habla con claridad, habla con fundamento y por eso uno siente ese orgullo, Pablo, de estar en frente de un presidente que ante una audiencia internacional está denotando la inteligencia. Eso es absolutamente imposible de encontrar en Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es incluso cursi cuando intenta hacer esas oratorias que atipla la voz y empieza a tratar de presentarse. Álvaro Uribe, en mi opinión, es un hombre muy pobre intelectualmente. Lo que pasa es que en política no es menester ni ser inteligente ni ser culto. Álvaro Uribe dice que él ha leído mucho. Yo me he preguntado y he buscado en dónde puede uno encontrar elementos probatorios que efectivamente está asentado sobre una gran cultura. Y a alguien le escuchaba yo, Pablo, decir que Álvaro Uribe era muy cercano a la poesía, pero tendría uno que agregar, y de verdad es sin un ánimo peyorativo, pero es, ¿qué poesía? Jorge Robledo Ortiz. Eso da una medida del nivel intelectual de Uribe. No habrá una página escrita por Álvaro Uribe que pase a la historia. ¿Cuál es la imagen que tiene él de sí mismo? Lo que pasa es que la seguridad de Álvaro Uribe está más del lado de la formación de un carácter vertical, de un carácter autoritario, de un carácter de hombre que ha sido luchador, pues que tiene una imagen de sí como luchador, de un hombre que se siente salvador. Yo creo que esa imagen mesiánica de él, acordarte que no hace mucho dijo que sin él, pues cuando estaba buscando la tercera presidencia, dijo que sin él la hecatombe. Entonces me parece que Álvaro Uribe no es tanto que sea el hombre que transmita con sus ideas, con sus elucidaciones, sus explicaciones, la certeza de estar ante un hombre clarividente, explicativo, capaz de encontrar salidas, sino que Álvaro Uribe es la fuerza, la firmeza, el coraje paisa, la historia ancestral de los paisas que no se vencen, no se doblegan, que tienen voz dura, que son imperativos, que hacen obedecer, etcétera. Y yo creo, Pablo, que por ahí hay algo que tiene que ver con las expectativas de una población que bajo su sufrimiento y su desconcierto de pronto empieza a pedir también que llegue un Mesías y que ese Mesías le trace el camino salvífico. Y en mi opinión en eso radica la seguridad de Álvaro Uribe, acompañado de algo que es fundamental entender para poder discutir con él, y es que él está convencido de sí mismo. Álvaro Uribe miente mucho, pero Álvaro Uribe está convencido de sí mismo. Se necesita un pueblo que espere y un otro que está convencido de sí. Ahora, los únicos atributos son los atributos del trabajar, 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 acate, obedezca, no disienta, si disiente entonces vendrá el padre feroz, etcétera, etcétera. Carlos, ¿y qué tan rico es Álvaro Uribe? No, ahí yo creo que ahí sí se nos diría toda esta conversación, Pablo. La riqueza de Álvaro Uribe es insondable y es una de las pistas que hay que seguir para exigirle que sea claro. La riqueza, mira, yo conocí más o menos
en mi juventud, yo soy un hombre de 70 años. Yo tengo exactamente la misma edad de él. Y mis tíos son indirectamente, particularmente un tío político familiar de Álvaro Uribe, porque era hermano de la madre de Álvaro Uribe. Y yo en mi infancia, yo soy de Jericó, pero en mi infancia me desplazaba a las zonas de Titiribí, etcétera, donde estaban las fincas de ellos. ¿Cuál era la riqueza de Alberto Uribe? La riqueza que entonces se decía de un finquero paisa. 60, 70, 80, ponerle 100 hectáreas, pues exagerando, 40, 50 peones recogiendo café, unos caballos que no eran los caballos pues así ostentosos, que sí se exhibían, pero que no eran pues de alta gama esos caballos. Esa era la riqueza de Alberto Uribe, como era la riqueza de mi tío Ernesto, etcétera. Este acá, que de pronto, sin solución de continuidad, aparece un Alberto Uribe inundado en la riqueza y un Álvaro Uribe, descendiente de él y heredero de él, pero también multiplicando esa riqueza de otras formas, que lo lleva a condiciones inconmensurables de riqueza. De verdad yo digo que hoy no hay cómo saber exactamente a dónde llega la riqueza de Uribe. Un dato, Salomón Kalmanovich, en un artículo que escribió hace un tiempo, decía que el ubérrimo, que tiene 1.500 hectáreas, Álvaro Uribe cuando declara a la DIAN, declara un patrimonio de 12.500 millones de pesos. Y dice, esto para abreviar, que el ubérrimo vale 8.500 millones de pesos. Ya eso pues son cifras altas, pero Salomón Kalmanovich nada más en el ubérrimo se pone a hacer un análisis y dice, mire, si el ubérrimo valiese lo que dice Álvaro Uribe, estaría vendiéndose hectárea a 5 millones de pesos. Y en Córdoba, una hectárea vale 110 millones de pesos. En breve, 165.000 millones de pesos vale el ubérrimo, sin contar las otras propiedades que tiene, que hay informaciones, que hay 75 propiedades nada más en el ámbito rural, fuera de propiedades inmobiliarias, etcétera, etcétera. La riqueza de él, pues, es sin límites y lo que es, digámoslo, éticamente obligatorio de exigirle a alguien como él, que es una figura pública, es, mire, es muy sencillo. Muéstrenos en la cadena de su historia el paso por el cual desde su padre hasta el presente, que si le agregamos la riqueza de los hijos, que es también de miles, de miles, de miles de millones de pesos, pues nos indica cuál fue el camino que le permitió gestar esa fortuna. Entonces, aclárelo. Es que eso es muy sencillo. Concluyo con esto. Es como si, por ejemplo, a vos te dicen, Pablo, es que esa camioneta que tenés, esa camioneta tiene un mal origen. Pues vos, vos decís, no, mire, muy sencillo. Yo voy, muestro, por ejemplo, en el lugar donde lo compré, el documento de compra y lo puedo exhibir y puedo mostrar que efectivamente esa riqueza tiene que ver con mi trabajo, con mi labor, etcétera. Con Álvaro Uribe el problema, el hiato, el punto de ruptura está en que esa inmensa fortuna, él nunca logra explicar cómo surgió. Carlos, ¿y de dónde sale la fortuna del padre? Y segundo, ¿es verdad que lo mataron las FARC? La fortuna del padre, todos los indicios señalan hacia allá y como no hay ninguna desvirtuación efectiva por parte de Álvaro Uribe, es una fortuna que está vinculada a los dineros de la mafia. Son los albores de la mafia en Antioquia,
Antioquia fue el epicentro de la mafia, el origen de la mafia. Después la mafia se extenderá a otras partes, al Valle del Cauca, etcétera. Pero Antioquia, porque acopla con la mentalidad paisa del dinero, fue el lugar en donde la mafia arrancó. Alberto Uribe, todo parece indicar que está vinculado a esos dineros. No hay una forma distinta de explicar que se haya acrecentado de manera tan rápida y tan voluminosa esa fortuna suya. Y sobre la muerte de él, del padre, hay dos versiones contrapuestas. La versión idealizada que presenta Álvaro Uribe de protohombre antioqueño que enfrenta a esos subversivos, que se encara solitario, pistola en mano, y que fue un frente de la FARC. Y hay otra versión, y es que eso realmente fue un diferendo ahí entre sectores de la mafia. Como tanto pasa con Álvaro Uribe, él no aclara, él no muestra de forma fehaciente. Acordate que cuando matan a Alberto Uribe, está el famoso hecho aquel del helicóptero de Pablo Escobar, porque cuando atentan contra Uribe, contra Alberto Uribe, pues entonces le disparan a él y logran herir también a Santiago. Santiago sale y está mal herido, y cuando se clarifica el acontecimiento, porque ya el frente guerrillero se ha ido o los mafiosos se hayan ido, los que hayan sido, entonces se comunican con Antioquia, estaba cayendo la tarde, se comunican con Medellín, imagínate Medellín, ir hasta allá era dificilísimo, y van en un helicóptero. Ese helicóptero resultó que era un helicóptero de Pablo Escobar. Y entonces, si uno conecta toda esa urdimbre, encuentra esa conexión con la mafia que desde Alberto Uribe tendrá una continuidad con Álvaro Uribe. Es que las mafias tienen pues esas figuras siempre que son los capos, que son como los que se ponen en la cúspide, y obviamente tienen que hacer una repartija entre segundos que les permite desde el respaldo, en este caso también, por ejemplo, militar, y la retribución económica que va a permitir las lealtades de nosotros. Entonces Álvaro Uribe y en general pues todos los que se han vinculado a él usufructúan unos dineros que son dineros siempre oscuros, porque ha sido muy difícil que se clarifique, y eso lo vas a ver también en el tipo de funcionarios que lo acompañarán en sus gobiernos. Son funcionarios que encuentran elementos de enriquecimiento ilícitos las más de las veces, y que son como las retribuciones provenientes de las servidumbres que le prestan al gran amo. Álvaro Uribe hay que ubicarlo también, Pablo, y creo que eso es lo peculiar de Colombia en su historia tan dramática con la mafia, como la figura que le dio él finalmente como el engranaje completo a un conjunto de elementos que permitieron construir una sociedad sometida a la mafia, un estado mafioso y unas lógicas incluso culturales que fueron permeando la sociedad colombiana. Entonces, por eso se explica que haya gente de estratos humildes que sean uribistas acérrimos. Claro, hoy nos preguntamos, pero ¿por qué los sectores populares, los sectores oprimidos, suelen respaldar y votar a sus opresores? Había una idea en el viejo marxismo que era que uno en función de los intereses procedía. Entonces, digamos, un sector popular procedía defendiendo los intereses populares versus los intereses de los grandes poderes. Pero eso, en mi opinión, y vía aportes de algunos pensadores, empezó a ser reevaluado. Hoy el problema es que el miserable se puede identificar con el amo, que el miserable en vez de revelarse al amo se identifica porque lo hace imaginariamente el ideal suyo. Es decir,
un muchacho de Medellín que vive en un tugurio, vive en unas condiciones deplorables. Los tres caminos son: se entrega al conformismo, se rinde. Eso no es propio de la cultura paisa. La cultura paisa es aquella que dice, es necesario enfrentar la adversidad, no se puede uno doblegar. Entonces, es difícil encontrar en Antioquia a alguien que se resigne a la adversidad. Los otros dos caminos son: o se hace revolucionario y cobra conciencia y dice, un momentito, esto es el mundo de unos privilegiados que explotan, oprimen, etcétera, etcétera. O tres, más bien se identifica como en una escala que le va a permitir cumplir con el ideal, se identifica con ese amo y dice, yo quiero ser ese amo. Y entonces en ese tugurio miserable, donde ha robado, por ejemplo, la conexión eléctrica, está viendo la televisión, ve el tipo que llega en el Jaguar con esa rubia de 1,80 ojiazul, el tipo lo que proyecta imaginariamente es el ideal de que eso es lo que yo debería ser y alcanzar. Entonces, en lugar de repeler esa representación, la toma para sí. Y eso es lo que Álvaro Uribe, yo creo que también transmite. Álvaro Uribe con ese tono parroquial, chabacano, de proximidad con la gente, que es muy propio de los paisas. Los paisas se conectan rápido. Entonces Álvaro Uribe, por ejemplo, los consejos comunitarios eran eso, una cosa donde yo estoy aquí cerquita, te digo vos, te hablo como si fueras pues mi vecino, etcétera. Pero al mismo tiempo Álvaro Uribe es el que representa el éxito del hombre que ha venido de menos a más, aunque sea imaginariamente expresado, y entonces la gente adhiere a Álvaro Uribe. Y si a eso le agregamos un problema que yo creo que hay que considerarlo en Colombia, y es la ignorancia también de los procesos educativos de nuestro país, en donde la gente no tiene conocimientos que le permitan hacer análisis, explicar causas. Entonces, digamos lo que el pastel queda listo. El hombre que aparece como el gran superador de las dificultades, el que vino de menos a más, el que logró ascender por esfuerzo propio y méritos propios, es el referente que idealiza el otro miserable, y ese miserable termina adhiriendo a ese personaje. Y detrás de ese hombre hay una mujer. ¿Cuál es el papel de su esposa, de la filósofa Lina Moreno? Ahí estamos también con la cultura antioqueña paisa en toda su factura. Lina Moreno es la clásica mujer antioqueña que en la estructura familiar pasa a un segundo plano, aunque cumple labores fundamentales, no solamente en el andamiaje doméstico, sino en los respaldos, en firmar documentos, en poner el nombre suyo, porque hay muchos bienes que están a nombre suyo, pero ella es una mujer invisible. Mira, para que hagamos el contraste otra vez con Petro, Verónica, pongámosle todo lo discutible, que puede ser que a veces meta las patas aquí o allá, pero Verónica es como una mujer de la expresión pública, es decir, yo existo, es que yo soy una mujer, Verónica, y es protagónica. Podemos discutir si lo hace bien, mal, si se equivoca o no, pero uno lo que siente es que hay una mujer que tiene presencia y un hombre que se acompaña de una mujer de presencia, cosa que está luego extendida a las hijas. Por el contrario, la figura de Álvaro Uribe con su esposa es esa imagen en donde la mujer está en un segundo plano. Cumple, y además Álvaro Uribe exalta eso, que lo que cumple es la tarea de ser una buena ama de casa, una buena madre, el respaldo pues, del guerrero, etcétera, esa clásica imagen. Entonces, es deplorable, en mi opinión, porque por otra parte es una mujer que se tituló de filósofa, pero eso es una filosofía que se quedó en qué? Se quedó únicamente en servirle
en tanto esposa y en tanto madre a un hombre que nunca le da presencia, que nunca le da voz, que ella no tiene lugar protagónico alguno, por ejemplo, en el escenario público. Yo creo que representa esa figura de la mujer que fue muy común en la cultura paisa, que hoy las muchachas están reventando eso por fortuna, de las mujeres de segundo plano, de la mujer sumisa, silenciosa, que nadie le oye la voz. Yo creo que eso es lo que ha representado Álvaro Uribe y que otra vez digo, hace contraste, por ejemplo, con Petro y sus expresiones con las mujeres. Es que la segunda esposa de Petro es una militante del M-19. La segunda esposa de Petro es una mujer que está en el pacto histórico, que es una mujer que tiene discurso. Igual, insisto, con las hijas, con Sofía, con Andrea o con la esposa, con Verónica. Álvaro Uribe es el contraste absoluto. ¿Y los hijos de Álvaro Uribe qué? Yo creo que los hijos de Álvaro Uribe son eso, hijos de Álvaro Uribe. Es decir, la cadena continúa. La que vino de Alberto Uribe, que la recoge Álvaro, vía la idealización de ese padre, encarna esos valores, esos ideales. Estos hijos son idénticos. Amparados en el poder del padre, han conquistado también pues, las inmensas riquezas que tienen mediante procedimientos que también son muy turbios. Recordemos la reunión de Tomás con Odebrecht, con el director de Odebrecht y con los Nule, en un momento en que el padre era presidente y en que se iba a entregar la construcción de una de esas vías grandes que hizo Odebrecht. Está que se ha denunciado paraísos fiscales, está aquello de esos terrenos que luego como zona franca se sobrevalorizan frente a las inversiones iniciales. Carlos, ¿y es verdad que Uribe paga muy pocos impuestos? No, nada. Pues es de nada, nada es frente a las riquezas que tiene. Álvaro Uribe paga en impuestos lo que le retienen en Puente por cuando era senador, por senador. O ahorita pues que está, digamos, gozando de su jubilación. Y paga una cifra pero absolutamente absurda, por ridículamente pequeña en impuestos. Eso alcanza, según cifras que yo leía, frente a todo ese monto de la riqueza, como 150 millones de pesos, que eso es una insignificancia. Testimonio de uno de los hechos que Petro pone sobre el tapete. Esto es unos propietarios que concentran tierra, que no tienen límite en la ambición de concentración, la vuelven improductiva porque prefieren que una vaca paste en 10 hectáreas a que ahí haya una producción agrícola. Y enseguida no pagan impuestos. Y entonces, ¿dónde queda el concepto de patria de Álvaro Uribe? Eso que le llena la boca, eso se volvió que un himno, una bandera, un mapa, pero en los hechos, si fuera tan patriota, entonces estaría mínimamente cumpliendo con la obligación de pagar impuestos, para que esos impuestos le den el recaudo al fisco, al Estado, que permitiese a su vez la redistribución social, que es lo que se piensa. Pero no, él es un literal evasor de impuestos. La pregunta es, ¿Uribe está por encima de la ley? Yo creo que ese es el efecto, Pablo, de la construcción de un sistema político que él hizo y que conjuntó muchas cosas, la mafia, los grandes terratenientes de este país, la dotación de los ejércitos privados. Por eso en Álvaro Uribe siempre ha habido un sesgo fascista, es decir, una visión fascista del Estado, y él fue armando un andamiaje que yo creo que Mancuso lo formuló bien. Finalmente puso a Álvaro Uribe como la figura que lograba articular todo ese conglomerado de elementos, y con eso Álvaro Uribe armó en el propósito de un Estado fascista
una concentración de poderes, que es lo que estamos ahorita dramáticamente viendo. Una justicia en manos de él, esa justicia pues de gente como el fiscal, como la procuradora, etcétera, que son los que avalan y amparan todas las malandrinadas de él, y obviamente los congresistas que vienen también de una vena muy tortuosa, muy oscura, terminan en esa Cámara de Acusaciones, que bien se ha llamado Cámara de Absoluciones, la Comisión de Absoluciones, terminan avalándole a él todo lo que sucede. Y en los hechos, yo sí creo que Uribe ha fungido, ha operado como un hombre por fuera de la ley, de como que la ley no logra intervenir. Solo un detalle ahí, Pablo, porque no podemos los colombianos desconocerlo. Álvaro Uribe, yo creo que estuvo a un tris de llevar este país ya a la inviabilidad completa, pero también se dio la existencia en Colombia de gente luchadora, no solamente en lo social, sino en la justicia. Yo creo que nosotros tendremos algún día que hacer una ponderación del papel de la Corte Constitucional, que le impidió la tercera presidencia, y de la Corte Suprema, que se atrevió, y después de las denuncias de Petro de la parapolítica, esa Corte Suprema tuvo la envergadura y la valentía de empezar a encauzar a esa gente y a aprisionarla. Y ahí se le hizo un contrapeso a lo que venía promoviendo Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe iba al modelo de Fujimori, todos los poderes concentrados en él, los poderes económicos, los poderes políticos, en lo político, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y tuvimos la fortuna de encontrar gente valiente. Hubo jueces que hicieron cosas heroicas de verdad, que contuvieron ese propósito de Álvaro Uribe y le empezaron a quitar vuelo, y en ese quitarle vuelo empezó a darse en la sociedad colombiana un proceso que es el que nos tiene en el momento actual, escindidos como país y como sociedad, pero con la esperanza de que un sector importante con la presidencia de Petro consiga consumar las reformas que finalmente nos traigan a un mejor destino. Carlos, ¿y cuál es la realidad de la desmovilización paramilitar? Yo creo que esa fue una treta de Álvaro Uribe con los grandes dirigentes paramilitares para darse una legitimación, porque acordate que el tema pues de la extradición es posterior, pero lo que se quería era en cierta forma consumar ya todo lo que estaba organizado. Acordate del 35% de congresistas paramilitares que ya se habían posicionado en el Congreso. Ya era como salgan de esos montes, tengan cara, sus riquezas no serán tocadas, sus poderes no serán tocados, y yo, como, por decirlo así, como la figura suprema, coordinaré toda esta gran empresa que se ha organizado, que los grupos paramilitares en Colombia se centralizaron. Yo creo que lo que hizo fue limpiar la imagen, tratar de hacer un paso de eso que de todas maneras era delincuencial, como una forma de legalidad, y la cosa le iba marchando hasta que un asuntico por ahí se le embrolló y fue lo que obligó a la extradición. ¿Y el caso de Otoniel también crees que fue igual? Sí, yo también creo, y me parece que es muy importante, y en eso vuelvo a resaltar el papel de Petro, eh, que, que Petro ha tenido la valentía de decir, por ejemplo, a los grandes capos paramilitares, tomen la palabra, hablen, denuncien. Y claro, Petro lo puede hacer porque Petro no tiene nada que ocultar, y a Petro no lo van a poner en líos ahí. Entonces, lo de Otoniel, en mi opinión, es una extensión más, y ahora la petición que hizo de que se le permitiera también declarar, pues tiene a los juristas corriendo. Carlos, ¿y no crees que de alguna forma también Uribe se ha blindado con los Estados Unidos?
al permitirle tener las bases militares en Colombia tranquilamente, porque él ha sido el que lo ha permitido, al firmar los tratados de libre comercio que les permiten a los gringos prácticamente hacer lo que les dé la gana con nuestra economía. ¿No crees que buena parte de la impunidad está garantizada desde Washington a través de todas esas Sí, concesiones? totalmente de acuerdo. Yo creo, porque uno siempre le preguntaría, pero ¿por qué? Acordate que hubo un informe de la DEA que se conoció en el año, del año 91 y se logró conocer comenzando el siglo XXI, pues que señalaba que Álvaro Uribe era reconocido como como un mafioso, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿y Estados Unidos por qué? Pues por una cosa muy sencilla, Pablo, porque Estados Unidos es un país miserable. Estados Unidos es la farsa de la democracia. Mira, Jimmy Carter decía que desde la independencia norteamericana, desde que comienzan en 1783 al presente, ese país solamente ha tenido 16 años sin guerras. Mm. Todo el resto ha sido promoviendo guerras, desatando guerras, suscitando guerras. Es un país belicoso por excelencia y tiene 800 bases militares en el mundo. Cuando vos miras el mapa de las bases militares que a partir, por ejemplo, de la OTAN van bordeando a Rusia y van bordeando a China, a Rusia no le queda sino Bielorrusia y Ucrania. Pero si además meten a Ucrania a través de la OTAN, lo que se termina es asfixiando. Quedan a 5 minutos de un misil de cualquier gran ciudad rusa. Es un país beligerante, belicoso. Es un país encargado de producir el dolor y el sufrimiento. Y yo creo que es un país muy turbio. Entonces lo que hace es, mire, señor presidente, usted ampare nuestros intereses y nosotros lo dejamos en paz. Porque así como tuvimos a un Pinochet, a un Videla, a un Somoza, a un Stroessner, a todos esos tiranos que hemos respaldado, a usted también lo vamos a respaldar. Y creo que al final se armó una especie de no me puedes decir nada porque yo te diría algo, porque cada uno tiene como piezas que esconder que al otro le interesa pues, tenerlas como cartas. Yo creo que sí, que las bases militares en Colombia para Estados Unidos han sido la carta de contraprestación de Estados Unidos para permitirle a su vez a Álvaro Uribe todos los desafueros que ha cometido. ¿No crees que esa confrontación directa con el uribismo por parte, por ejemplo, de la izquierda más radical, que es una clara polarización del país, también de alguna forma legitima esa comparación que siempre se hace o Petro o Uribe o uno u otro, como poniéndolos a un mismo nivel a dos personas que, como tú has dicho hoy, desde el punto de vista intelectual, moral, político, son polos opuestos? Sí, yo creo que quienes nos oponemos al uribismo por lo que ha representado, no es a Uribe como persona, aunque también, pero lo que él ha representado, tenemos que encontrar unos caminos más explicativos, más serenos, más sobrios, menos emotivos. Mire, Álvaro Uribe es la emoción. Y entonces si uno se mete en ese terreno, está en el suyo. Y él ahí triunfa. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en persuadir, en dar razones, en hablar con la vecina, hablar con el señor del bus, explicar las cosas, pero tenemos es que como que bajar el tenor, valorar lo que representa Petro, defenderlo, pero manejando, por ejemplo, un vocabulario y una forma de enunciación que no termine dándole al otro el derecho a una respuesta que nos pone en un terreno de absoluto antagonismo. Por eso, Pablo, yo también quiero tomarme un atrevimiento en este momento con tu programa por la importancia de... Y es que a mí me preocupa mucho, yo digo, el análisis de Álvaro Uribe se tiene que conectar con el análisis de Gustavo Petro, porque Petro
es de todas maneras una expresión que resulta de lo que ha sido Álvaro Uribe, es una réplica a Álvaro Uribe y un contraste. Pero a mí lo que ahorita me preocupa mucho es, bueno, y tenemos a Petro, pero tenemos que pensar en la sucesión de Petro. Y este país tiene que ir pensando en eso, porque este país no lo salva Petro, esto no son 4 añitos, esto necesita una continuidad que garantice que esta concepción de la política siga primando y podamos seguir encontrando referentes de liderazgo para enfrentar a eso. Y yo aquí quisiera tomar el atrevimiento de decir que tenemos que empezar a buscar en personas nuevas, jóvenes, que nos han dado crédito de su compromiso. Y digo, una persona como Carolina Corcho, pensar en esos jóvenes, en esas figuras nacientes, inteligentes, sólidas, moralmente impecables, valientes. Tenemos que pensar en el presente del país y tenemos que seguir luchando y luchando civilizadamente por el presente del país, pero tenemos que ir pensando en el futuro inmediato. Y cuando yo digo Carolina Corcho es porque yo creo que de sobra ha dado muestras no solamente de su altura, sino de algo fundamental que lo veo muy también expresado en Petro: coraje, valentía y lucidez. Y a mí me alegra mucho que menciones a una amiga tan querida como Carolina, que es parte de este canal. Hemos trabajado mucho con ella en los últimos años, porque además el patriarcado nos ha hecho mucho daño en Colombia. Esta figura del macho, del que puede todo con la fuerza, de que la mujer sumisa, como la esposa de Uribe, simplemente sirve para seguir los designios de un varón normalmente violento, normalmente pensando solamente en el ánimo de lucro. Yo creo que ha hecho muchísimo daño. Personas como Carolina Corcho, yo creo que sí serían una nueva, un paradigma, ¿no? Nuevo para Colombia. Y una anécdota sobre eso para refrendar el papel de una mujer como Carolina y la esperanza de que alguien como ella llegue a encarnar la dirección también de este país por sus méritos y sus valores. Carolina Corcho es una mujer de 40 años. Ella fue mi alumna hace 20 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. No solamente fue mi alumna en los cursos de la universidad, sino que ella se vinculó a un seminario mío, y esto habla de quién es ella. Estudiante de medicina, se vincula a un seminario mío extrainstitucional completamente, que se llamaba Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Estuvo años ahí siguiendo en el campo de la literatura, de la gran literatura, análisis de manera pormenorizada, habla de los intereses de ella. Pero además, un día se me apareció en la universidad a mi oficina, siendo una muchachita, y me dijo: Carlos, a ver si vos me ayudás, que tengo mucho interés en formar una escuela política en Envigado. Oiga, pues a los 20 años, 21 añitos, y formó una escuela política que se llamó Escuela Política Estanislao Zuleta. Ahí ya estaba el talante de esa muchacha, porque a los seres humanos tenemos que aprender a examinarlos por el recorrido largo también de su historia, por la coherencia y la consistencia. Y yo por eso, cuando vi que Carolina emergía como una figura más o menos ya prestante en el escenario público del país, me alegré mucho, porque yo puedo dar fe de que es una mujer que conjuga ser mujer, que sería importantísimo que en Colombia tuviéramos una presidenta. Dos, inteligente, porque inteligencia le sobra a esa muchacha. Formación, compromiso y honestidad. Entonces, reunido todo eso, tenemos perfilada una figura que, en mi opinión, está destinada, y ojalá el futuro confirme mis palabras, a ser alguien que realmente continúe esta causa
que iniciada por Petro con tanta dificultad, necesita, sin embargo, quienes sigan sosteniendo el peso de eso. Por eso yo no dudo en decirlo, igual que también digo rapidito, es que a mí me ha llamado mucho la atención los encuentros con vos en cosas. Hace muchos años yo fui apartado y allá me recibió y me alojé en la casa de Gloria Gloria Cuartas. Cuartas. Y estábamos cuando Rito Alejo del Río, yo iba a dar una conferencia y nunca olvidaré la anécdota esa noche que me contó Gloria, porque yo le dije, Gloria, pero pues es que aquí no tenemos un solo guardaespaldas. Pues eso, estábamos en la boca del lobo. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, Carlos, yo puedo tener aquí 5 o 6 rodeándome y cuidándome. ¿Y sabes qué pasa? Que no matan a Gloria Cuarta, y no que matan a 5 más junto con Gloria Cuartas. Entonces, si me han de matar, que me maten. Y por esos días fue que tuvo el atrevimiento de ir directamente donde Carlos Castaño a sentarse con él y a decirle, me han dicho que usted me va a matar. Bueno, esas mujeres son las mujeres que en este país tenemos que sacar a relucir y las que tenemos que exaltar y apoyar y decir, ojalá el destino vaya por el camino de ellas. Total, mira, Petro la ha elegido para una labor tan importante ahora. Y ese documental, si no lo han visto, los invito a que lo vean en este canal, se llama Escuela de Asesinos, es una entrevista impresionante con Gloria Cuartas. También los invito a que vean el vídeo anterior y el inmediatamente anterior a este, que se llama Digañeñe, el cual ha sido, ustedes saben cuál es la palabra, terminado en ado, por esta plataforma, precisamente porque es un vídeo antiimperialista. En este entrevisto a Dan Cohen, que es el periodista que se enfrenta a Duque por la calle, y hablamos un montón de cosas. Entonces, mírenlo, porque ese seguramente no les ha llegado por invitación. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo crees que va a pasar a la historia Uribe? Uribe, en mi opinión, va a ser un hombre que tendrá su capítulo en la historia de Colombia, pero será el capítulo más oscuro de la historia de Colombia. Uno no puede confundir el éxito que tiene en un momento dado un personaje, incluso el respaldo que tiene, con la significación que cobrará en la historia cuando ya ésta haya recorrido suficiente tiempo y se pueda mirar en retrospectiva. El caso de Hitler. Hitler en los años 30 era intocable y parecía la gran figura referencial de los alemanes. Hoy es una figura deplorable. Hoy es lo que no se debe hacer. Hoy es más bien el contraejemplo. Yo estoy seguro que el día que Colombia alcance una realización efectiva y ampliada de su democracia, la mirada hacia el pasado de Colombia expresada en la vigencia política de Álvaro Uribe será para contrastar, para saber de qué pozo tan oscuro salimos, y en ese sentido su lugar en la historia será un lugar, en mi opinión, lamentable. Y a quienes quieran seguir al profesor, pueden hacerlo en YouTube, en la biblioteca Frank Kafka, que a mí me gustaría que vieran el enlace, que lo visiten, que se suscriban a su canal, porque van a poder ver todos estos contenidos ampliados. Además, a mí me encanta escuchar a Carlos, porque habla desde la serenidad, desde el conocimiento y haciendo un análisis multinivel de las cosas que va contando con esa pedagogía natural de una persona que lleva su vida dedicada a enseñar a los demás. Yo te cuento de tu programa. Nosotros en la BFK pues hacemos otras cosas, etcétera, pero un día dijimos, bueno, pues no podemos quedar aquí en el balcón viendo lo que está pasando, entonces juntemos gente Hmm. para que discutamos internamente y luego tratemos de propagar en la sociedad las ideas que tengamos. Y entonces se armó ese grupo que son unas 200 personas en este momento, Mm. y un día el tema que yo les propuse era que discutiéramos sobre los youtubers. Y esto yo no te lo digo por halagar, pero yo lo dije claramente, dije, mire, en mi opinión, el mejor, y qué tan duro decirlo, quizás el único youtuber que yo sigo con una atención para aprender, para entender, es
yo no te conocía a vos personalmente, es Palabras Mayores. Porque en los otros youtubers, decía yo, las cosas se quedan fundamentalmente o en denuncias de superficie, hay que denunciar, pero hay que analizar, pero ellos no analizan, o a veces en el uso de un lenguaje que no conduce a abrir la razón de quien oye. Entonces yo les dije, hagamos un seguimiento de Palabras Mayores, porque es por ahí, sin el poder de difusión y sin etcétera, que nosotros tenemos que encontrar una forma de comunicarnos, es explicándole a la gente las cosas, denotando una actitud racional, tratando de persuadir a la gente. ¿Y qué es lo que pasa con el canal tuyo? Que uno aprende. Es decir, yo no es que me voy a actualizar de lo que pasa en el país cuando prendo el programa tuyo. No, no, es que quiero encontrar elementos de juicio. Por ejemplo, yo sigo siempre lo que vos haces, pero en estos días que vi, ya se me olvidó cómo llaman una muchacha y un muchacho, donde estuvieron analizando la guerra de la OTAN particularmente hacia el final del programa. Pues uno oye eso y hace lo que un buen programa le produce a uno, lo pone a uno a razonar en qué comparto, en qué no comparto, esto no lo había percatado, etcétera. O sea que contá en lo que Mm. modestamente esté a mi alcance o al alcance del grupito que nosotros constituimos, contá incondicionalmente y cuando lo requieras sin solución de continuidad con ello. Profesor Carlos Mario González Restrepo, de verdad que no tengo palabras para agradecerte toda la generosidad, el tiempo y el haber dedicado esta dosis de serena sabiduría para analizar un personaje tan complicado y que nos ha marcado tanto como Álvaro Uribe. Muchísimas gracias. La gratitud es mía, Pablo. De verdad que poder uno, a través de un esfuerzo tan loable como el tuyo, llegar a la gente es para uno motivo de agradecimiento.